Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales. Más de 4 décadas formando líderes en el suroccidente colombiano. El mundo necesita profesionales que acepten los retos, que traspasen fronteras, personas capaces de innovar, de crear nuevos desafíos. Esto me lo ofrece CESEP. Nuestros profesores no nos dan clase, sino que construimos conocimiento. Nos ayudan a conocer nuestros límites y a superarlos. Nosotros nos caracterizamos por nuestro compromiso con la vida personal, laboral y profesional. Siempre buscamos las alternativas que nos ayudan a superar los obstáculos en nuestra vida profesional. Yo volvería a meterme a estudiar, siempre estoy como en pro de mejorar y en pro de hacerme cualquier diplomado, cualquier curso, porque esto es algo que me va a servir a mí. Entonces, independientemente si sea una persona comerciante, independiente, empleada, esto es algo que se lleva a uno, es el estudio, es lo que realmente nos hereda la vida. Desde que llegué al CESEP estoy muy contento con las facilidades de pago. Ay, tan rico. ¿Por qué? Me encanta la ubicación. Cualquier medio de transporte nos trae. Me siento segura estudiando aquí. Yo escogí dar mi primer paso en el CESEP porque en esta institución me proyectan abrirme el campo al mundo laboral. Y aparte de eso, generan un emprendimiento para cada estudiante. ¿Y tú, qué esperas para ser parte del CESEP? Somos CESEP. Somos CESEP. Aprender para crecer. Ven y construyamos un sueño que se haga realidad. Somos una familia. Somos Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales. CESEP. Aprender para crecer. En esta jornada de la Semana de la Tecnología, a todos esperamos que sea de provecho para todos. El objetivo es, a través de los diferentes profesores que están aquí, es poder compartir con ustedes las experiencias que se está obteniendo a nivel de empresa, a nivel académico. Entonces, hoy nuestro programa de sistemas de mecatrónicos y electrónica industrial, tenemos la tercera conferencia en la cual vamos a hablar sobre mantenimiento predictivo, ¿sí? Que se aplica mucho a las empresas. Ustedes saben que uno de los temas más importantes es poder mantener las infraestructuras, los equipos, los sistemas, y de alguna manera nos está llevando a que cada vez seamos más eficientes en estas operaciones. Hoy tenemos entonces esta exposición a cargo del profesor Alex Calero, que es magíster en
en ingeniería y también en administración, ingeniero electrónico, con una experiencia ya de 20 años como profesor, más de 20 años, ¿no, profe? Como profesor en el Centro Colombiano y también en la Universidad del Valle. Entonces aquí los dejo con el profesor para que hoy nos dé una charla muy interesante sobre mantenimiento predictivo. Bienvenido, profe. Profesor Luis Ángel, muchas gracias. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, observo que tenemos un grupo variado. ¿Quiénes son los estudiantes de industrial? ¿Alcen la mano? Muy bien. Los electrónicos, por ahí hay unos cuantos. Los mecatrónicos, bueno, perfecto. Entonces, como el propósito es que la conferencia todos se vean identificados, he considerado importante que esa conferencia pues podamos hacer un recuento de todo lo que se ha venido dando en los últimos años, desde hace un buen tiempo, en lo que tiene que ver con el tema de control. Realmente la conferencia está asociada con el control predictivo para procesos industriales. Entonces vamos en primer lugar a hacer un recuento y luego ya nos metemos un poco en lo que es el control predictivo. ¿Listo? Muy bien. Allí antes de iniciar, el profesor Luis Ángel le está entregando unos formatos para firmar la asistencia. Les agradecemos que nos colaboren con ello. Que si de pronto por alguna razón el formato pasa de nuevo por su silla y usted ya firmó, pues tenga la amabilidad de pasarlo al siguiente compañero. Bueno, entonces empecemos. En el contenido que tenemos nosotros para la conferencia, estos son los puntos que he considerado importantes para tener en cuenta. Miramos un poco sobre lo que ha sido la evolución histórica del control, los primeros ejemplos históricos de sistemas de control, un análisis rápido por lo que es la parte de la revolución industrial, el regulador de Watt, un elemento muy importante en su tiempo, el problema de la estabilidad, control clásico, teoría moderna de control, el computador, cómo ha servido realmente para todos los procesos industriales, algo de autómatas en la historia, automatismos industriales, y luego ya en la siguiente columna empezamos a mirar cada uno de los aspectos que tienen que ver con el control predictivo. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a hacer ese recorrido. En lo que tiene que ver ya con la evolución histórica del control, entonces nosotros encontramos de que el tema de control no es algo relativamente nuevo. Muchas veces podemos pensar, podemos considerar que es algo que se asocia solamente desde el siglo XX, lo cual no es así. Incluso si vemos aquí en la diapositiva, observamos que en primera instancia tenemos los aspectos que para nosotros vienen siendo importantes para poder hacer ese recuento que les digo, y en la siguiente, entonces ya nosotros empezamos a mirar cómo en su momento, en lo que tenía que ver con la época de los griegos, ya empezaban a darse algunos puntos relevantes en lo que tiene que ver con la parte de la aplicación de control. Por ejemplo, van a darse ustedes cuenta de lo que tiene que ver de que a pesar de que la antigua Grecia la encontramos aproximadamente del año 1200 antes de Cristo y va hasta el año 146 antes de Cristo, ¿cierto? Allí se presentaron algunos hechos que vienen siendo importantes dentro de todo lo que tiene que ver con la historia del control. La historia muestra que se resaltan a 3 personas, ¿cierto? Por los trabajos que en su momento realizaron. Las 3 personas son Tetsidioos, Filon y Herón. ¿Sí? Cada uno de ellos hizo aportes durante este tiempo, en su determinado momento. En el caso de Tetsidioos se reconoce su aporte en lo que se ha llamado un reloj de agua y un órgano que funcionaba con agua. ¿Qué es lo interesante de todas estas propuestas? Que allí, muy a pesar de la época, muy a pesar del momento en que eso se presentó, aquí estoy incluyendo o hablando de algo que fue antes de Cristo, ¿cierto? Ni siquiera estamos hablando después de Cristo. Entonces, de ahí tenemos nosotros herencias. Por ejemplo, cuando en cada una de sus casas encontramos ese control de nivel que hay
para el sanitario, ¿sí? Esas son, digamos, situaciones que ya en ese tiempo ya se podían visualizar, ¿ok? Entonces, ahí uno sigue haciendo el recuento y más adelante ya empieza a darse una palabrita que para nosotros en control es muy importante cuando hablamos de la regulación. Por ejemplo, allí donde se habla del filón de Bizancio, dio un aporte en algo que se denominó regulación de nivel de una lámpara de aceite. Entonces ya empezamos a hablar de regulación, la posibilidad de que nosotros podamos tener una variable dentro de un determinado valor de acuerdo a lo que un proceso pueda requerir, de acuerdo a lo que un proceso pueda, digamos, considerar sea viable pues para, digamos, un proceso de manufactura o dentro de las aplicaciones que finalmente se consideren apropiadas. Más adelante encontramos nosotros un aporte de Herón de Alejandría. A él se le, digamos, reconoce el aporte a través de una enciclopedia técnica, donde empezaban a salir dos términos que hoy por hoy son muy importantes para nosotros. El que tiene que ver con la parte de neumática y el que tiene que ver con el término de autómata. En el primer caso, dentro de su aporte, dentro de lo que se encontró en esos escritos, se encuentra de que él habla o muestra muy bien lo que hoy por hoy conocemos como los sistemas realimentados y cómo es, digamos, la concepción que se presenta para poderlos ver o llevar a cabo. Y en el otro caso, como cuando se habla de autómata, entonces se refiere a una tarea precisa, fija, donde ya, digamos, por medio de algún mecanismo se ejecuta una tarea sin intervención del ser humano. Entonces, observen que estamos hablando, como les digo, de aspectos, de hechos que datan de mucho tiempo, pero que en el momento actual de nuestras vidas, pues desde luego tienen ya su relevancia. Muy bien, siguiendo acá con ese recorrido, llegamos al momento de la revolución industrial. Yo creo que todos ustedes en alguna de las clases o en algún documental que hayan podido visualizar han tenido que escuchar un poco acerca de la revolución industrial y de cómo esto marcó para nosotros todo lo que es la civilización desde aquel momento, un hecho muy importante. En este recuento que les comparto, quiero resaltar un poco lo que ha sido el tema de la máquina de vapor. Cuando nosotros empezamos a mirar un poco sobre el tema, podemos encontrar que en su momento hubo un buen número de personas que hicieron aportes, ¿sí? No podíamos de pronto precisar con exactitud a quién se le puede, digamos, dar como el reconocimiento de la primera máquina. Por ahí en algunos escritos hablan de un señor de origen ruso que hizo, digamos, sus aportes, pero cuando uno empieza a mirar un poco, entonces encuentra que también hubo aportes de otras personas de otras regiones. Pero lo relevante, lo importante, que es como interesante tener presente, es de que esos primeros modelos, esas primeras propuestas, tenían un aspecto muy particular, y es que su rendimiento no llegaba ni siquiera al 1%. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos en términos de rendimiento, creo que para todos y cada uno de ustedes es claro que una aplicación, una máquina que no tenga, digamos, una eficiencia considerable, superior al 50%, pues no es viable, por todos los aspectos pues, que involucra en lo que tiene que ver pues, con el uso de energía, cuando ya uno mira todo lo que tiene que ver con las pérdidas, ganancias, los diferentes estados, cuál es la fuente que esa máquina va a requerir para poder hacer el trabajo que requiere, ¿cierto? Que se necesita en este caso. Entonces, una eficiencia por debajo o un rendimiento por debajo del 1% realmente pues, dejaba mucho que desear. Aún así, considerando la época, ahí estamos hablando aproximadamente de que esta revolución industrial se presentó entre 1760 y 1840. Entonces, a pesar de ello, para ese tiempo era importante, ¿sí? Porque era la posibilidad de tener una máquina que permitiera pues, que fuera utilizada para algunas actividades que en su momento demandaban un gran esfuerzo humano. Entonces, a pesar de ello, no había ningún problema.
Cuando nosotros hablamos de ese rendimiento por debajo del 1%, ¿a qué nos referimos propiamente? Es al hecho de que para que ella hiciera la labor para la cual fue encomendada o diseñada, entonces su combustible tenía que ser de una cantidad considerable, pero cuando ya lo revisamos nosotros y hacemos como la comparación entre el combustible utilizado versus ese rendimiento, pues no compensaba. Eso es como si hoy día nosotros al hacer el tanqueo de un vehículo, digamos un galón, en vez de poder transitar alrededor de 50, 60 kilómetros, que en algunos modelos es posible, solamente transitáramos 5 metros. ¿Sí me hago entender? Entonces, ese es un hecho que realmente, pues para hoy, para ese tiempo actual, pues para nosotros no tiene realmente como relevancia o importancia. Sin embargo, dentro de esos pioneros hubo gente que siguió trabajando, siguieron pues mirando qué se podía hacer. Por ahí encontramos a un señor llamado James Watt, que a él se le reconoce algunas mejoras, y entonces dentro de su propuesta, de ese 0.5% que vemos allí en la diapositiva, se encuentra que ya el rendimiento pudo al menos llegar un poco más alto al 4%. Se convirtió pues en alguien, en un emprendedor sobre el tema, y con el paso del tiempo, unos años más adelante, entonces encontramos nosotros la posibilidad de poder ver cómo él hace una propuesta en relación a lo que tiene que ver con el hecho de poder regular un tanto más esa máquina de vapor. Aquí hay un video que le vamos a dura muy poco, y hay una explicación que vamos a escuchar a continuación para que ya ustedes tengan una buena referencia. Fue el primer dispositivo mediante el cual se pudo transformar el calor en energía mecánica con resultados satisfactorios. La energía procedente de la combustión del carbón, del petróleo o de otro combustible, transmitida al agua contenida en una caldera, puede producir vapor a alta presión, donde la energía se transforma parcialmente en energía mecánica y es capaz de accionar una maquinaria o un generador eléctrico. El análisis termodinámico del funcionamiento de la máquina de vapor consiste en varias etapas, y se explicará según sus componentes. Primero se encuentra la bomba, dispositivo que se utiliza para forzar el agua a entrar en la caldera. En el calentador o caldera se transfiere energía para hervir el fluido de trabajo, provocando un aumento de presión en el cilindro. En este proceso, el regulador, un mecanismo cuya misión principal es adoptar una posición que dependa de la velocidad de giro de un eje, controla la mayor o menor acción motora sobre la carga del sistema. Después se encuentra la válvula de entrada, la cual regula la cantidad de vapor que circula por el sistema. El cilindro, aislado para mantener la temperatura del vapor, cuenta con dos orificios en sus caras para la entrada y salida de vapor, lo que apoya al pistón para oscilar libremente. El émbolo o pistón es utilizado para transmitir fuerza hacia la biela en forma de presión. La biela es un componente del sistema de transformación del movimiento que une el pistón con el cigüeñal. La manivela o cigüeñal permite que el movimiento de esta parte del sistema sea circular, gracias a la inercia del volante, para que al final el mismo vapor se lleve al condensador, se enfríe y vuelva a entrar en la bomba para completar el ciclo. Y bien, eso fue a grandes rasgos una breve explicación del funcionamiento de una máquina de vapor desde una perspectiva termodinámica. Es la máquina de vapor. Muy bien, entonces miren ustedes la explicación muy concreta que nos da una idea muy clara de lo que representó esa máquina. Pasa el tiempo y entonces cuando ya empiezan todas esas modificaciones, todas esas propuestas, se observa que luego de que estas máquinas entregaban un rendimiento considerable, que ya hemos visto que no era muy alto, entonces ya después de un uso determinado, después de un tiempo de que estas máquinas estuvieran en funcionamiento, se empiezan a presentar algunos problemas. Esos problemas hoy día los conocemos con el concepto de lo que es el problema de la estabilidad, cuando las máquinas, por defectos, por desgaste, por tal vez no un mantenimiento adecuado, entonces pueden empezar a presentar fallas
y dentro de esas fallas se presentan situaciones donde obviamente ya el resultado dentro de lo que es el alcance pues para lo que finalmente son hechas estas máquinas, pues ya no va a ser el mismo o el que se está esperando de ellas. En la etapa de control, ¿qué es lo que ocurre con el problema de la estabilidad? En su momento hubo personas que hicieron unos aportes muy importantes. Está el tema de Laplace, está el tema de Cauchy, y dentro de eso entonces aparece lo que hoy día conocemos como la variable compleja, aspectos que obviamente requieren pues un análisis profundo desde el punto de vista matemático, porque nos vamos a dar cuenta que para el tema de control es muy importante el modelo del sistema que se va a controlar. Eso es algo que pues en un gran porcentaje se debe considerar. Entonces, ¿qué ocurría? Para aquel entonces no existían estos modelos, pero de todas maneras, como había gente muy curiosa y que realmente quería pues como analizar las problemáticas con cierta profundidad, se pudo encontrar, se pudo determinar que muchas veces en las nuevas propuestas, en los nuevos cambios, habían aspectos que tenían que ver ya con el desgaste de las piezas, o habían aspectos que tenían que ver con el hecho de que de pronto algunos cambios, incluyendo hasta el tipo de material, podían influir para ese desempeño. Un desempeño que desde luego era negativo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos del problema de estabilidad, como les indicaba, tenemos que tener en cuenta que, digamos, son aspectos que van a ser negativos para lo que tiene que ver con el desempeño de la máquina. Entonces, dentro de esos detalles que para nosotros vienen siendo importantes para poder determinar, vamos nosotros a encontrar de que allí se da la situación donde ya se tiene la posibilidad de que eso que yo les hablaba ahora de la variable compleja y demás ya empieza a tener cierta relevancia. ¿Cuánto tiempo pasó aproximadamente para ello? Alrededor de 75 años, ¿cierto? Entonces pasa ese tiempo y es cuando ya podemos empezar a hablar un poquito de lo que es el control clásico, que involucra desde luego la consideración ya de sistemas realimentados, que involucra la consideración de poder mirar cuál es la respuesta que entrega un sistema en lazo abierto, un sistema en lazo cerrado, cuál es la posibilidad que entrega un sistema cuando de acuerdo a la realimentación que pueda tener, esa realimentación sea, digamos, de tipo negativo o positivo, según corresponda. Cuando ya empieza uno a mirar entonces ese error que se puede presentar entre una referencia que se marca a un inicio para poder ver a la salida y ya establecer esa diferencia, es un error que puede ser, digamos, corregido por medio de un compensador. Entonces, siguiendo con ese ordenamiento allí, ya se da la posibilidad de que podamos conocer teorías de control donde más o menos a mediados de los años 30 del siglo XX empieza a darse la posibilidad de poder hablar de una acción de control proporcional, integral y derivativa, que seguimos utilizando en el tiempo actual, pero que de todas maneras para aquel momento era algo muy relevante. ¿Por qué razón? Porque daba la posibilidad de que muchos de estos sistemas que eran, digamos, ya implementados a nivel industrial, ya tuvieran la posibilidad de ser regulados y algunas variables que son determinantes como temperatura, nivel, velocidad y demás, entonces ya se encuentren dentro de los valores que son necesarios allí. Dentro de esos detalles cabe decir de que esto aplica muy bien para sistemas de una sola entrada, una sola salida. Pero cuando ya se da la situación donde ya se empiezan a ver, digamos, sistemas un tanto más complejos, entonces es necesario empezar a hablar un poco de lo que se conoce como la teoría moderna de control, dada por allá a mediados de los años 70, y eso es una situación que es propicia. ¿Por qué razón? Porque si ustedes miran ese avance industrial, entonces digamos que en la medida que se van logrando aspectos que son muy importantes para la industria, entonces va siendo necesario que los diferentes procesos puedan incluir no solamente una variable a controlar, sino que también se pueda tener la posibilidad
de manejar 2 variables, 3 variables, según sea la necesidad que el proceso tenga. Hay procesos donde tenemos que tener en cuenta tanto el nivel, caudal, temperatura, y verlos por separado realmente no es, digamos, la esencia dentro de lo que se quisiera pues tener, porque recuerden lo que hablamos hace un instante, el rendimiento viene siendo importante. Si bien es cierto que en los primeros años tal vez era una variable no muy relevante, en la medida pues de que ya esto va siendo más determinado, se van mejorando muchos aspectos en relación con lo que se presentó en la revolución industrial, entonces ese rendimiento realmente es fundamental. Entonces aquí viene ya toda la teoría moderna de control, donde ya se empieza a hablar ya del concepto de las variables de estado, donde ya se empiezan a manejar matrices para poder entonces tener en cuenta las diferentes características de las entradas, las salidas. Hablaba yo hace un instante que podemos tener sistemas de 2 entradas, 3 entradas, pero también a su vez no solamente vamos a tener una salida, sino que pueden ser las mismas salidas de esas variables, o de pronto ya sistemas donde ya solamente uno vea 1 o 2 salidas si no sea necesario. Entonces esos son los aspectos que nosotros tenemos que considerar allí. Cuando ya esto va avanzando, entonces en el siglo XX ustedes saben que llegó el momento de poder contar con el computador. Y el computador ha sido realmente muy importante en lo que tiene que ver con el control de procesos de orden industrial. ¿Por qué razón? Porque lo que tenemos aquí listado como es la adquisición de datos, la supervisión, el control secuencial, control analógico digital, control digital directo y el análisis de datos, todo eso ha sido relevante, ha sido determinante para poder tener presente que de los aspectos que tienen que ver con el uso de los modelos que se van dando allí, entonces ese procesamiento se facilita en comparación de cuando usted lo hace de orden manual. Entonces, desde luego que el computador ha sido en ese orden de ideas muy determinante. Continuando, hay un momento donde dentro de la historia se habla de los autómatas, donde ya se tiene la posibilidad de que hayan, digamos, muñecos, por darle un nombre de esta forma, donde hacen algunas tareas muy específicas, ¿cierto? Y lo que nosotros vemos en la imagen es un aporte que se encuentra en el Museo de Arte e Historia, donde se habla de un dibujante, donde se habla de un escritor y donde se habla de una pianista. Y cuando ya estos 3 autómatas realmente están digamos, dentro de la tarea pues, que se les ha sido asignada, entonces ya uno puede concluir que son, digamos, tareas de tipo secuencial, que desde el punto de vista de la mecánica que los envuelve allí para hacer esa labor, tiene mucho que ver desde luego con lo que se hace a nivel industrial, porque finalmente podemos hablar de lo que es la parte de control desde el punto de vista secuencial, pero también desde lo que tiene que ver con la parte de la regulación para poder tener una variable dentro de unos valores que para nosotros en el momento dado muy importantes. Bien, muy bien. Entonces pasa otro tiempo, a mediados de la década de los 70 ya se presentan los automatismos industriales. Ya entonces empezamos a hablar del controlador lógico programable, denominado como PLC, un instrumento que para la industria ha sido muy importante dentro del enfoque que se ha tenido. Y entonces se puede ver cómo con el paso del tiempo, dentro de todos los desarrollos que se van teniendo, entonces ese PLC logra ya incluso tener módulos donde ya podemos hacer regulación, ¿sí? Entonces este ha sido un instrumento que realmente pues, ha dado mucho de qué hablar desde el punto de vista positivo pues, para lo que tiene que ver con la industria. Entonces, después de todo ese recuento, donde digamos encontramos de que hablamos de sistemas realimentados, sistemas de una sola entrada, sistemas de una sola salida, sistemas donde es necesario considerar 2 variables de entrada o 3 según corresponda, sistemas donde también hay que tener en cuenta que muchas veces desde el punto de vista de su modelamiento tal vez no sea una tarea muy simple. Entonces encontramos una propuesta de control que se conoce como el control predictivo,
o MPC, que es un control predictivo basado en modelo, que lo que busca básicamente es poder conocer cuál va a ser el estado de ese modelo, de esa planta, un estado antes de lo que finalmente puede llegar a ocurrir. Entonces, esta propuesta, digamos, nace como una respuesta a lo que a nivel industrial en algunos procesos viene siendo importante para tener en consideración. ¿Cuáles son esos procesos? Procesos como columnas de destilación, procesos como reactores, procesos denominados como procesos de producción continua de biodiesel, entre otros. Vamos a darnos cuenta de que, digamos, para la industria petroquímica, esta propuesta se convierte en algo muy relevante, porque cuando miramos un poco lo que tiene que ver esta industria, entonces encontramos allí de que al hablar de petroquímica hay una aleación de lo que es el petróleo con una sustancia química. Dentro de esa aleación, entonces uno puede obtener metano, butano, propano, gasolina, queroseno, gasoil, combustible para aviones. Y allí hay unas variables que son realmente muy críticas, que como les decía ahora, nosotros para poderlas controlar, tiene que considerarse eso en tiempo, en el instante en que se está dando el proceso, como es para el caso de presión, temperatura, los niveles de fluidos, como indica ahí en la diapositiva, y otras variables que dicho proceso pueda requerir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que llega un momento donde lo que se ha alcanzado a realizar, si bien entrega una respuesta que es positiva, se puede llegar a considerar que falta todavía más y que es muy importante poder encontrar otras formas para poder optimizar estos procesos o estos sistemas. Entonces, ¿qué ocurre? Las características del control predictivo, dentro de los aspectos que para nosotros vienen siendo importantes, aquí encontramos nosotros una aproximación de lo que este control va a tener. Entonces, hay un bloque donde está, digamos, el modelo, que es el modelo de la planta que finalmente se requiere allí. Hay otra parte donde encontramos pues un optimizador, donde ya se empiezan a dar todas las restricciones, todas las condiciones dentro de lo que el proceso requiere para que sea pues finalmente controlado. Y entonces esto, como les decía hace un instante, lo que busca es poder conocer con anticipación el resultado de lo que ese modelo o esa planta va a requerir para finalmente poder hacer el control que se requiere. Ahí más adelante vamos a ver nosotros que les voy a compartir cómo podemos hacer los pasos para una simulación, ¿sí? Aquí, hoy por hoy, pues en el tema de control, desde hace un buen tiempo se tiene la posibilidad de contar con un software conocido como MATLAB, donde uno puede, digamos, llevar sus procesos, ya mediante el trabajo de haber obtenido un modelo previamente, ¿cierto? Y allí ya poder, digamos, bajo algunas consideraciones, saber qué tipo de respuesta puede llegar a entregar esta planta. Entonces, vamos a darnos cuenta de que, por lo menos, para poder, digamos, llegar a la obtención de las señales de control dentro de lo que el proceso va a requerir, hay como unos pasos. Lo primero es que se puedan, digamos, conocer las variables controladas de los sensores que intervienen en el proceso, siguiendo con el hecho de poder calcular esa ley de control, ¿cierto? Para entonces poder, digamos, atender la problemática que se tiene, para poder, digamos, de que los niveles que sean requeridos puedan estar dentro de los valores que son, digamos, necesarios. Luego de eso, esa propuesta se aplica a la planta y entonces se espera un instante, de acuerdo a un tiempo de muestreo que se haya fijado, para ir conociendo la respuesta y con base en eso, de manera ya predictiva o anticipada, entonces poder atender el requerimiento de que tiene el sistema de tal forma de que cuando ya se cumple el momento de mirar el resultado, entonces las variables que se estén controlando puedan estar dentro de los niveles que finalmente se requieran. Estas son, digamos, dentro de las consideraciones que se van a encontrar allí. Pero antes de mirar la simulación, ¿qué les digo? Pues es importante tener en cuenta de que dentro de este modelo o dentro de lo que es propuesta de control predictivo,
se pueden encontrar varias estrategias, ¿cierto? Las que nosotros vemos allí en la tabla. Digamos que en principio para uno ir, digamos, conociendo lo que se puede esperar de él, es importante entonces mirar el basado en modelo, digamos, entre comillas, clásico, para, digamos, ya por medio de eso ya tener la posibilidad de conocer los diferentes pasos, la estructura que esto va a tener y ahí ya, digamos, ir interactuando en los demás. Encontramos que desde el punto de vista comercial existen unos controladores, unas empresas que ofrecen ya estos controladores como las que vemos allí, están AspenTech, Aversa, Honeywell, Setpoint, Trigger Controls, ABB, Pavilion Technologies y Simulation Sciences. Son empresas que, digamos, ustedes entran a sus diferentes plataformas, pueden ahí encontrar que hay unos enlaces determinados sobre las características de los controladores que ellos pues ofrecen y también alguna información relacionada pues con los resultados que han obtenido, que para la industria, para los diferentes procesos que se ven en el tiempo actual, sobre todo los que les compartí hace un instante, que se relacionan pues o se presentan como sistemas o digamos dentro del requerimiento que con sus complejidades, entonces eso hace de que pues realmente esta opción o esta alternativa sea realmente muy viable. Entonces, aquí quiero que veamos por un minutito largo, bueno, corto allí, una aplicación de un control predictivo, que en este caso es para un cuadricóptero. Quiero que ustedes miren muy bien las acciones que él realiza. Ahí vamos dándonos cuenta de cómo, digamos, estos sistemas o esta propuesta realmente puede lograr ayudarnos para tener unos resultados de relevancia. Muy bien, entonces allí vimos algo que de pronto a simple vista puede ser muy sencillo, pero entonces, como decimos muchas veces, bueno, hágalo, ¿sí? Entonces el detalle está en que dentro de lo que el video nos ilustra a este sistema se le ha dado la indicación de que haga, digamos, lo levante una altura determinada. Ahí encontramos una variable que está siendo controlada. Luego de que ya está a esa altura, entonces ya él recorre un espacio. Si por lo menos esa habitación ha sido modelada, o por lo menos lo que vemos allí con un color distinto a la baldosa que tiene ese espacio, entonces eso tiene que estar ahí reconocido por el sistema, para con base en ello, entonces poderle decir qué es lo que se desea, cuál es, digamos, la ruta que debe realizar, cuántas veces lo va a hacer, y luego de que ya lo termine, entonces ya puede otra vez posicionarse desde el lugar que inició. Entonces, por lo menos a los chicos que ya conocen un poquito el tema de control, la pregunta sería si con un sistema de control meramente clásico se facilita para esa implementación, ¿cierto? Entonces de pronto ahí vamos a encontrar, bueno, pasa esto, pasa aquello, se complica por aquí, se complica por acá. Y lo otro que hay que tener en cuenta es ese modelo de qué orden va a ser. Estamos habituados a trabajar normalmente con sistemas de primer orden, segundo orden, pero cuando ya es un orden 3, cuando es un orden 4,
cuando ya, como les indicaba, tenemos que tener presente otras variables, entonces ya uno va observando el por qué la propuesta de control predictivo puede realmente tener una relevancia importante para poderlo hacer. Entonces, dentro de lo que es como los pasos que quiero compartir que se pueden realizar dentro de MATLAB para lograr, digamos, una simulación de algún proceso, escogí uno muy conocido a nivel industrial, que es el que tiene que ver con el caso de la columna de destilación. Una columna de destilación, pues es un proceso, es un sistema donde la destilación nos indica el requerimiento de separar, digamos, un compuesto, donde yo puedo tener dentro de esa separación por un lado agua, puedo tener por otro lado etanol, ¿sí? Y entonces para ello he requerido, digamos, hacer un control desde el punto de vista del vapor que se va a requerir aquí un nivel en un valor adecuado para que pueda facilitar el proceso de destilación. Este proceso tiene una característica de ser un proceso que es un sistema que es, digamos, no lineal, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros miramos dentro de las características de un sistema lineal versus un sistema no lineal, pues vamos viendo ya un buen número de complejidades entre los aspectos que se van dando allí. Entonces, ¿cuáles son los pasos que se pueden realizar para llevar a cabo esta simulación dentro de MATLAB? El asunto es que tenemos que partir del hecho de tener un modelo, ¿sí? El modelo que tiene la columna escogida es el que nosotros observamos allí, que tiene una relación con lo que hablábamos ahora de los sistemas de control moderno, ¿cierto? Y entonces, pues allí vemos nosotros que dentro de cada uno de los elementos que conforman estas matrices, la que conocemos nosotros como GDS, entonces va a corresponder al proceso en sí, que va a involucrar en este caso dos variables, y donde nosotros tenemos la GDS, la de aquí en la parte final de abajo, entonces tiene que ver con la perturbación. La perturbación es algo que es inherente a todo sistema, ¿cierto? Y ese sistema, con mayor razón, pues no podemos hacer caso omiso de las características que va a tener para su funcionamiento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya tengo el modelo, lo que nosotros tenemos que realizar es allí, por lo menos es como editar allí los pasos que puedan hacer la identificación de esas matrices que ustedes observaban. No lo quise mostrar en la presentación como para que no fuera un poquito tan tedioso, lo quise hacer un tanto más gráfico. Y entonces, acto seguido, es poder llevar dentro del MATLAB, dentro de la simulación que vamos a hacer, la implementación de un sistema de control predictivo basado en modelo, que es el del que he venido hablando, que encontramos nosotros aquí en este cuadro, ¿sí? Donde finalmente, entonces, tenemos la posibilidad de que aquí se encuentra la perturbación y aquí nosotros tenemos el proceso con el modelo pues que ya veíamos. Entonces, ¿qué ocurre? Por lo menos para conocer un poquito lo que el cuadro donde se presenta el modelo de control predictivo nos incluye, lo que ustedes ven allí como MV representan las variables que se manipulan con el propósito de alcanzar ese control. Lo que tenemos nosotros como MO representa las variables de salida, pues que son las que se pueden medir para finalmente saber si el sistema ha alcanzado lo que se requiere pues dentro de los parámetros establecidos para el control. RF es la referencia, lo que ya nosotros decimos desde una entrada, desde un primer momento. Yo quiero que esta variable esté en este valor, quiero que esta otra variable esté en este otro valor, y ya finalmente, donde ven ustedes que dice el IND, ya representa esa perturbación que el proceso va a tener, ¿cierto? Entonces, cuando ya es montado esto dentro del Simulink de MATLAB, viene para nosotros la posibilidad de que los pasos que se dan son los siguientes. Normalmente, en ese bloque del MPC, nosotros lo que tenemos que hacer es el diseño de la estrategia de control. Por lo regular, cuando ustedes lo abren, se van a dar cuenta de que la idea es que aquí no tengamos ningún nombre asignado donde dice controlador MPC. Y entonces allí donde dice diseño o design, entonces nosotros hacemos clic
con el propósito de empezar entonces a decirle al sistema cómo es que nosotros queremos que trabaje. Entonces, hacemos clic allí, acto seguido, luego de que ya se presenta eso, nos abre a nosotros esta ventana, donde nos da la posibilidad de poder entonces estructurar ese control, ¿cierto? En primera instancia, el sistema o el programa hace allí nos muestra a nosotros algunos valores. Eso es lo que nosotros finalmente podemos cambiar a nuestro antojo o dentro de lo que el sistema requiera. Es siempre muy importante cuando uno pues, va a simular un proceso, conocer el proceso, ¿sí? Saber, digamos, cuáles son los valores que se manejan, las magnitudes del proceso, los tiempos adecuados que se deben de tener. Porque si realmente no se conoce el proceso, entonces no tiene sentido hacer realmente ninguna simulación, ¿sí? Es un paso que es fundamental, es conocer el proceso antes, ¿cierto? Para ya finalmente saber cómo es que va a ser la forma de la estructuración. Entonces, cuando ya entramos allí donde les indicaba en la estructura del control a realizar, es cuando ya tenemos la oportunidad de indicarle a él cuántas entradas vamos a tener, cuántas salidas vamos a tener, cómo va a ser el tema de la perturbación. Entonces en esas tablas se hace ese ajuste. Por lo menos aquí ustedes ven que hablamos de dos variables a controlar, hablamos de un disturbio, ¿cierto? O una perturbación, y hablamos en este caso de dos variables que van a ser la salida que nosotros vamos a revisar si se encuentran entre los niveles que nosotros en este caso requerimos. Entonces, cuando ya se hace esa parte, ya viene el momento donde vamos a entrar a una parte donde se definen unos atributos, y dentro de esos atributos, entonces vamos a darle, digamos, un reconocimiento a las variables de tal forma que las vamos a identificar, y al identificarlas, entonces ya podemos hacer nosotros la indicación de los valores o las magnitudes que esto va a manejar. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Aquí justo cuando yo ya le doy un nombre a la planta, por lo menos aquí le digo planta MPC, el toolbox de maldad, ¿cierto? Para que me lo pueda reconocer. Viene el momento donde ya les digo, bueno, voy a ingresar unos escalones, ¿sí? Con los valores que están aquí determinados, y el propósito es que ese escalón pueda ser, digamos, manejado en el tiempo que se indica allí. En un caso vamos a tener 10 segundos, en otro caso 70 segundos, y por lo menos aquí hablo de una perturbación que se presente en el tiempo de 140. ¿Qué propósito tiene? El propósito que tiene eso es que cuando yo ya voy viendo las características que va teniendo esa estructuración o esa idea de controlar, entonces uno pueda mirar si dentro de lo que hace el control predictivo, poder conocer la respuesta antes que el sistema va a tener, logra corregir errores para finalmente ver si ya puedo entonces entrar dentro de los niveles que corresponden. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí previamente, antes de exportar ese control, entonces nos muestra, miren, usted me está diciendo que por lo menos para 140 segundos haya una perturbación, ahí le estoy indicando, y le estoy mostrando que de todas maneras el sistema puede lograr que la respuesta sea la que se desea. Por lo regular, dentro de lo que uno observa aquí, entonces uno dice, bueno, todo indica que para mis variables, las que quiero controlar, el sistema al parecer me va a responder. Pero lo interesante es que cuando ya nosotros exportamos esa información para que realmente ya le haga el control a nuestro modelo, a nuestra planta, ya nos vamos a dar cuenta de la diferencia que puede existir entre lo que él me muestra aquí previamente con lo que finalmente va a suceder. El propósito es que el modelo que uno tenga sea un modelo que realmente represente de la mejor manera posible el comportamiento del sistema real, ¿sí? Entonces, aquí antes de mirar la respuesta final hay unos aspectos muy interesantes. Él me permite, cuando yo estoy en ese proceso de mirar esas salidas, me da la posibilidad de escoger, digamos, como entre dos tendencias, por llamarlo de alguna manera. Una es la que se conoce como lo robusto, que está justo aquí a la izquierda, ¿sí?
donde el propósito es mirar cómo sería la respuesta casi que real de mi sistema, ¿cierto?, ante la propuesta de control que se está estableciendo. ¿Por qué razón? Porque la idea es que cuando ya nosotros veamos la respuesta, pues realmente sea algo dentro de lo que se va a dar en la vida real. Si yo lo llevo al otro extremo, donde se habla ya de lo agresivo, como lo vemos allí, entonces es una respuesta donde uno va a ver que como que la perturbación que estábamos viendo la anula completamente, ¿cierto? Y entonces ustedes veían que yo les hablaba de que se querían ver, digamos, las variables que se tienen que intervenir. Entonces uno ahí puede mirar ante esa propuesta de que haga el control de manera agresiva, cuál es el esfuerzo de control que esas variables van a tener, y ahí uno se da cuenta si desde el punto de vista de lo que es la parte después de corriente, voltaje, considerando que nuestra acción de control va a ser completamente electrónica, entonces pues es algo que nosotros podemos tolerar para el sistema. Por lo regular, uno lo traza o lo fija aquí en lo que tiene que ver con la parte robusta. Entonces, cuando ya se tiene esa posibilidad, ¿cierto?, sucede que ya le decimos nosotros, bueno, exporte ese controlador para ver la planta cómo se va a comportar, y entonces miren ustedes que aquí vemos para las dos variables, ¿cierto?, que van a salir, entonces cuáles son las diferentes consideraciones. Esta incluso es una simulación que realicé para lo que tiene que ver con la parte robusta, y en la siguiente diapositiva vemos lo que se presenta ya para cuando lo ponemos en modo agresivo. La respuesta fue casi similar. ¿Qué es lo que quiero dar a entender acá? Ustedes verían cómo antes de exportar, con las imágenes que estaban aquí en la parte derecha, entonces podíamos ver que nos decía pues el sistema, miren, la respuesta va a ser realmente rápida, no va a tener de pronto muchos sobrepasos, ¿cierto? Pero ya el asunto es que cuando ya interviene la planta real, entonces aquí vamos viendo, mire, esto es digamos lo que nosotros deseamos, lo que ustedes ven aquí completamente derecho, recto, pero acá es donde ya se viene dando la realidad, y cuando ya aquí por lo menos vemos un retraso entre el escalón y la respuesta que me va a dar. Esas ya son las realidades que tiene la planta, de cómo el sistema va a responder, y entonces aquí en esta otra parte, en la parte inferior, vemos nosotros cuál es el resultado de monitorear esas variables que se tienen que manipular para que, digamos, nuestras variables de salida puedan alcanzar finalmente lo que nosotros buscamos. Finalmente, alrededor de un tiempo después de los 200 segundos, ya uno ve que, digamos, el sistema sigue completamente la referencia, lo cual es bueno. Entonces, el ingeniero de control, el encargado, el que esté, digamos, revisando allí esa respuesta, tiene que determinar si esto es aceptado para el proceso o de pronto sea objeto de alguna mejora. Tened en cuenta, estamos hablando aquí de una simulación, ¿sí? Cuando ya lo implementamos en lo real, podemos ver otras diferencias que pueden realmente intervenir. De todas maneras, esto es un paso pues muy importante dentro de todos los aspectos y dentro de los detalles que para nosotros son importantes, son relevantes finalmente. Entonces, pues como han visto, la conferencia ha tenido como propósito poder compartir con ustedes lo que ha sido, digamos, en un tiempo pues muy corto, obviamente, toda esa trayectoria del control, y poder ver cómo en el tiempo actual, qué es lo que la industria tiene, qué es lo que nosotros encontramos, para que esos procesos que vemos y que pues, realmente son reales y que tienen una respuesta pues, adecuada, puedan pues, funcionar de manera óptima. ¿Listo? Les agradezco mucho su atención. No sé si tengan preguntas. Quedamos con el tiempo para ello. ¿Qué hora es? Bueno, estamos a buena hora. Muchas gracias. Un aplauso para el profesor. ¿Alguna pregunta del público? ¿Alguna duda?
software Simulink es gratuito? No. Aquí hay una pregunta. Aquí hay una pregunta de si el Simulink está dentro del MATLAB, es gratuito. MATLAB no es gratuito. Sí hay licencias que pueden ser, digamos, de orden estudiantil que tienen un costo un tanto menor, pero no es gratuito. Es un software, pues no tengo presente el costo actual. En la actualidad, desde hace un buen tiempo, suelen salir 2 versiones al año. Una sale alrededor del mes de marzo, otra por el mes de septiembre. De hecho, recientemente salió la versión 2022 y eso está circulado desde hace ya un tiempo. Ya luego veremos 2023 en marzo, 2023 2 en septiembre de 2023, pero esa no es gratuita. La eficiencia de la máquina de vapor al inicio era un 0%, había muchos errores. Luego salió el regulador de Watt, que era un 4%. A medida o en el transcurso del tiempo que se han sacado, pues, entre comillas, más tecnología, y de su parte teórica, su parte de ingeniería, ¿cuál cree que es el porcentaje actual de lo que tenemos hoy en día? O sea, ¿usted cree que se puede aún evolucionar de lo que usted explicó, de lo que era el MPC y lo que debe existir software relacionados a ello? ¿Qué cree usted que puede o qué falta, digamos, para alcanzar una eficiencia que llegue o se pueda acercar a la excelencia? Bueno, la verdad es que hablar de, por ejemplo, un 100%, pues eso queda como cuando hablamos en las clases de los sistemas ideales, ¿se acuerdan? El yo ideal, ¿qué tiene ideal? Pues que el yo ideal lo que uno busca es que entre sus terminales no haya una sola caída de voltaje. Y así lo hacemos con los diferentes elementos semiconductores, por citar un ejemplo. Pero cuando ya vemos la realidad, nos damos cuenta de que ese diodo tiene una caída en terminales, de que a pesar de que la curva de transferencia de salida nos muestra de que puede tener una corriente infinita, hay una limitación allí, donde de acuerdo a la referencia su máxima corriente puede ser de 3 amperios, 4 amperios, 6 miliamperios, bueno, según corresponda. Entonces, eso mismo lo llevamos a los sistemas o procesos industriales. Hablar de una rentabilidad, una eficiencia del 100%, pues no es posible. Entonces, lo que se mira es que dentro de esa regulación de las diferentes variables, poder tener la posibilidad de mirar qué se puede tolerar. Por eso, cuando estábamos viendo nosotros la respuesta de la simulación, yo les decía, mire que allí cuando está el escalón, está en un tiempo donde ya la respuesta ha pasado unos segundos y empieza a responder ante ese estímulo. Entonces, lo que uno tiene que determinar es si, digamos, es tolerable o no, para poder mejorar un poco ese retardo que se puede presentar, pero eso es inherente a los sistemas. Es decir, en algunos casos incluso uno puede encontrar que puede ser aceptado dentro del proceso un 70%. Lo que uno busca es que de todas maneras, en la relación que se pueda dar, por ejemplo, entre la entrada, la salida, la alimentación y demás, de las pérdidas sean lo menor posible. Pero ese es un trabajo diario a nivel industrial. Entonces, hablar de un porcentaje superior, no, por ahora no, vamos a ver más adelante qué pasa. Eso depende igual de las nuevas propuestas que vayan saliendo, materiales y demás cosas. Muy bien. Otra pregunta, acá, atrás. No hay ningún código abierto, software libre que regule o haga alguna de las funciones de MATLAB. Allí lo que uno puede hacer es, digamos, por ejemplo, algo que ahora con tu pregunta considero pues indicar que lo había pensado para manifestarles. Miren que ustedes vieron que ahí tenemos un cuadro, ¿cierto?, de ese control predictivo basado en modelos, pero finalmente la pregunta que uno tiene es, bueno, ¿cómo hago para implementarlo? Ese sería el detalle. Desde luego que ya uno, ahí es donde uno ya entra para hacer pues como toda
el proceso de configuración, programación y demás, que es finalmente lo que cuenta. ¿Por qué razón? Porque lo que se vuelve interesante es que, bueno, podemos dominar ya la simulación, podemos ya mirar que listo, ya en el sistema responde, pero entonces, ¿cuál es el chiste o cuál sería, digamos, lo relevante allí? Que lo que tenemos allí en esa simulación lo podemos llevar ya a algo físico. Entonces, lo que tenemos que mirar es el estudio de ese, digamos, recuadro, para poder entonces hacer toda esa anticipación por modelos deslizantes, todo lo que el control predictivo demanda o tiene, para finalmente entonces ver que haya un porcentaje de error o ganado muy pequeño entre lo que fue la simulación y lo que ya cuando ya se implemente de forma física o real. Bien. ¿Alguna otra pregunta por acá? ¿Praes? ¿Pregunta? Bueno, chicos, entonces muchas gracias por asistir a la conferencia de los profesorales. Un aplauso de nuevo para él. Estamos en la Semana de la Tecnología. Mañana tenemos la última conferencia y el viernes los de electrónica y mecatrónica recuerden participar en el Smart Electronics, ¿sí? El concurso de preguntas y respuestas, en donde se podrá probar su conocimiento. ¿Listo? Bueno, nos vemos mañana a las 8. Mañana tendremos conferencia de el metaverso e inteligencia artificial. ¿Listo? Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales. Más de 4 décadas formando líderes en el suroccidente colombiano. El mundo necesita profesionales que acepten los retos, que traspasen fronteras, personas capaces de innovar, de crear nuevos desafíos. Esto me lo ofrece CESEP. Nuestros profesores no nos dan clase, sino que construimos conocimiento. Nos ayudan a conocer nuestros límites y a superarlos. Nosotros nos caracterizamos por nuestro compromiso con la vida personal, laboral y profesional. Siempre buscamos las alternativas que nos ayudan a superar los obstáculos en nuestra vida profesional. Yo volvería a meterme a estudiar, siempre estoy como en pro de mejorar y en pro de hacerme cualquier diplomado, cualquier curso, porque esto es algo que me va a servir a mí. Entonces, independientemente si sea una persona comerciante, independiente, empleada, esto es algo que se lleva a uno, es el estudio, es lo que realmente nos hereda la vida. Desde que llegué al CESEP estoy muy contento con las facilidades de pago. Ay, tan rico. ¿Por qué? Me encanta la ubicación. Cualquier medio de transporte nos trae. Me siento segura estudiando aquí. Yo escogí dar mi primer paso en el CESEP porque en esta institución me proyectan abrirme al campo al mundo laboral. Y aparte de eso, generan un emprendimiento para cada estudiante. ¿Y tú, qué esperas para ser parte del CESEP? Somos CESEP.
Somos CESEP. Aprender para crecer. Ven y construyamos un sueño que se haga realidad. Somos una familia.